Es natural que muchas personas le tengan miedo a la muerte. El miedo a la muerte es algo que a muchas personas les afecta y a algunas más de lo que debería afectar. Mi nombre es Flavio Calvo y ahora quiero que hablemos sobre el miedo a la muerte. ¿Qué es lo que pasa con el miedo a la muerte? ¿Por qué hay personas que tienen tanto miedo a la muerte que no pueden seguir con su vida cotidiana? Es un tema importante porque es necesario naturalizar a la muerte. Todos vamos a morir. Es inevitable llegar al momento de la muerte. Y en la cultura occidental, en nuestra cultura, se hizo de la muerte un tabú. Es como que es un tema del cual no tendríamos que hablar. Y yo siempre digo lo mismo y en varios temas lo repito, que cuando un tema se intenta ocultar, se intenta frenar, se intenta tapar, lo más probable es que surja mucho más ampliamente. Es como querer sostener una pelota debajo del agua que hace fuerza, fuerza, fuerza para que no salga y apenas soltás un poquito, esa pelota sale volando prácticamente. Lo mismo pasa con estos temas. Cuando un tema es un tema tabú, es un tema que no está permitido hablar, lo más probable es que ese tema provoque ansiedad, provoque sensaciones que no son las que es sano que provoquen exactamente. Quiero que pensemos en diferentes culturas y en cómo diferentes culturas toman la muerte. Yo vivo en Argentina y acá en Argentina es como que no hay muchas acciones cuando una persona muere. Hay otros países, por ejemplo México, donde se celebra el Día de los Muertos, y donde por ahí se hacen celebraciones y se toma la muerte de una manera diferente. Acá el tema del velorio es algo que hasta hace poco se hacía. Ahora ni siquiera en muchos lugares se hacen velorios. Por ahí la persona es cremada y no se hace ni siquiera una acción. Y eso muchas veces lo que hace es que no haya un cierre con la persona que se fue. Lo importante de la muerte igual es esta ansiedad que nos provoca pensar en nuestra propia muerte, en la muerte de uno mismo. Y hay personas que, por no querer pensar en su propia muerte, no viven su propia vida, porque están temerosas, porque cualquier cosa les hace pensar en que la muerte puede estar acechando. Y la verdad es que en primer lugar, tener miedo a la muerte es algo natural y es algo necesario, porque si no tuviéramos miedo a la muerte, haríamos cualquier cosa, nos meteríamos en cualquier riesgo, comeríamos cualquier cosa, andaríamos en cualquier lugar. Tener miedo a la muerte es algo preventivo, es algo que nos ayuda, es algo que, como dije con respecto a otros miedos, como seres humanos, como raza humana, nos defiende. El problema es cuando este miedo se hace extremo. Cuando este miedo se convierte en algo que te imposibilita vivir, que te frena, que te deja ahí paralizado. Cuando un miedo te paraliza, es necesario pensarlo y es necesario trabajarlo. Y el gran problema del miedo a la muerte es la ansiedad que produce la no aceptación. Cuando, como dije antes, cuando un tema es tabú, el no poder hablarlo, el no poder aceptarlo, produce ansiedad, produce miedos, produce que estos miedos crezcan y se transformen en fobias. Existe entonces lo que se llama tanatofobia, que es el miedo a la muerte, el miedo exagerado a la muerte. Y este miedo a la muerte, esta tanatofobia, este miedo tan profundo, se puede trabajar de maneras muy particulares. En primer lugar, aceptando. En primer lugar, aceptando que la muerte es una realidad, que la muerte es una realidad que todos vamos a vivir, no hay vida sin muerte. La muerte es parte de nuestras vidas y lo más sano es que la transitemos de la mejor manera posible. Hay mucha gente que piensa, yo quisiera morir de manera tranquila, durmiendo, no quiero enterarme. Hay otros que por ahí tienen una mayor aceptación de la muerte y dicen, yo la verdad no sé si quiero estar en una situación en la que no me dé cuenta que estoy muriendo, porque quisiera saber cómo es vivir esa experiencia. Y es interesante estas diferentes maneras de pensarlo, porque tienen que ver con diferentes grados de aceptación de lo que es la muerte. Con esto no te digo que busques la muerte, pero te estoy diciendo que aceptes que la muerte es parte de la vida y esto es importante. En segundo lugar, es importante aprender a vivir plenamente.
¿Qué quiere decir esto de vivir plenamente? Vivir plenamente quiere decir aceptar lo bueno y lo malo de la vida. Tenemos un montón de cosas por vivir, a veces frenamos el vivir cosas negativas, lo que nos produce angustia, nos produce tristeza, queremos evitarlo, queremos negarlo y de alguna manera eso tampoco es sano. La vida es para disfrutarla, para vivirla plenamente, para poder entender cada minuto, cada momento que estamos viviendo y para poder en todo lo que vivimos ser conscientes del momento, del aquí y ahora, de lo que estás viviendo en cada momento. Es importante entonces poder disfrutar de alguna manera de la totalidad de la vida. Y es bueno entonces poder aceptar todo lo que la vida trae con ella. En tercer lugar hay algo que es importante. Muchas veces hay personas que tienen miedo a la muerte porque entienden que en su vida no lograron todo lo que les gustaría haber logrado antes de morir. El miedo es que si muero ahora, tal vez no estoy con los logros que en este momento de mi vida me gustaría haber tenido. Y esto tiene dos respuestas. Primero, cuidado con los mandatos sociales y los mandatos familiares que muchas veces te envuelven y te hacen creer que a cierta edad tendrías ya que haber logrado ciertas cosas, que muchas veces tienen que ver más con factores externos que con lo que sentimos interiormente. Y estas obligaciones muchas veces tienen que ver con lo que los demás quieren para vos y no con lo que vos querés para vos mismo. En segundo lugar, sí, es bueno poder tener en claro cuáles son tus objetivos, cuáles son tus metas, cuáles son las cosas que vos querés lograr y poder planear paso a paso cómo alcanzarlas, cómo llegar a esta autorrealización, a tener un propósito en tu vida que te lleve a vivir justamente. Cuando tu vida tiene propósito, cuando tu vida tiene un sentido, cuando tu vida tiene autorrealización, es mucho más difícil tener miedo a la muerte. Porque al estar conforme con tu vida, vas a saber que si podés morir en cualquier momento no perdés nada, no perdés todo lo que perderías pensando en yo quisiera haber logrado esto, sino que al contrario, sos una persona plena. Y en cuarto lugar, este miedo a la muerte puede tener que ver con algún desencadenante. Por ahí fuiste testigo de algún accidente, viste algún suceso trágico que te hace pensar en lo terrible que puede ser la muerte, y esto ya es un tema aparte, porque más que miedo a la muerte, lo que estás viviendo es un tipo de estrés postraumático o de trastorno por estrés postraumático. Y ahí la recomendación es diferente. Es bueno que puedas pensar en alguna terapia breve. No hablo de ir a esos terapeutas donde podés estar 10 años hablando de ciertos problemas, sino terapias más breves, más enfocadas al objetivo que querés lograr. Realmente el trastorno por estrés postraumático en algún punto es algo que en ciertas terapias es muy fácil de trabajar rápidamente y de poder quitar esos temores que te frenan, que te imposibilitan y que muchas veces hacen que la vida sea mucho más complicada. Así que es interesante poder pensar más que en el miedo a la muerte, en la capacidad de aceptar la vida. Esto es lo que me gustaría que puedas enfocar, lo que puedas pensar, lo que se convierta en el centro de tus pensamientos. Y de esta manera, cuando el foco está en la vida, otras cosas quedan en segundo plano. Espero que este video te haya servido, te haya sido útil. Y si es así, me gustaría que si tenés dudas, más preguntas u otras cosas que quieras hablar, me las comentes acá abajo, puedas dejarme tus comentarios. Eso me va a ayudar a hacer más y mejores videos con mayor calidad en nuestra comunicación y en lo que podemos aportarnos mutuamente. Gracias por acompañarme y ya que estamos, te pido que me acompañes en mis otros canales donde juntos podemos hacer contenido de calidad y poder crecer. Gracias.